Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor José Jesús Cortés. Sean bienvenidos a este webinar. Eh, para mí es un gran placer y es un privilegio estar el día de hoy aquí con ustedes. Sean bienvenidos y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la anatomía y la fisiología del sistema vestibular. Antes de iniciar, quiero extender un agradecimiento a Luis, a Alejandra y el resto del equipo de Interacosis México por esta invitación. Para mí realmente es un gran privilegio, un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, este tema de anatomía y fisiología, pues es de suma importancia porque nos va a poner las bases para poder comprender justamente cómo es el funcionamiento de nuestro sistema vestibular y lo cual también nos va a servir para comprender la patología, los diagnósticos, la exploración clínica, los tratamientos y la rehabilitación de pacientes que tienen cualquier tipo de enfermedad vestibular. Bueno, vamos a iniciar primero con lo que vamos a mostrar en esta presentación, el contenido de nuestro temario. Voy a iniciar primero con una breve introducción donde vamos a platicar primero qué es el sistema vestibular, a grosso modo cuál es su función principal y vamos a mencionar un poquito también ciertas cuestiones y ciertas bases filogenéticas del sistema vestibular, es decir, cómo ha ido evolucionando, por qué existe primero un sistema vestibular, por qué un organismo, un ser vivo necesita de un sistema vestibular y qué cambios ha tenido con la evolución. Después vamos a pasar ahora sí ya de lleno a la anatomía del aparato vestibular, donde vamos a abordarlo de una manera de lo más general o lo más específico y evidentemente pues tenemos que hablar primero de la anatomía del hueso temporal. Ya que mencionamos el hueso temporal, tenemos que describir cómo es el laberinto óseo, cómo son las características de un laberinto membranoso. Tenemos que hablar también, especificar cuáles son las bases anatómicas de la inervación vestibular y también de la irrigación. Una vez que hayamos terminado con la anatomía, vamos a pasar ahora sí con el funcionamiento. Vamos a hablar sobre la fisiología del aparato vestibular y en ello vamos a retomar ciertos conceptos que ya habremos visto en la anatomía. Vamos a revisar cuáles son estos epitelios especializados sensoriales que tiene cada uno de los órganos vestibulares, cómo se lleva a cabo en esos epitelios, en las células de estos epitelios, la transducción de una energía mecánica eléctrica. Vamos a volver a revisar a detalle, ahora sí, las vías vestibulares, esta inervación y también los reflejos vestibulares que conlleva. Y finalmente, pues vamos a tomar en cuenta cuál es el rol del cerebelo en la función vestibular. Y para finalizar, pues vamos a retomar algunos de los conceptos clave de esta presentación. Bueno, a manera de introducción, pues vamos a ver que el sistema vestibular, fíjense, cuando digo sistema vestibular, es diferente a cuando yo digo aparato vestibular, ¿ok? Sistema vestibular es un conjunto de órganos, conexiones nerviosas y centros nerviosos integradores cuya van a tener en común una función, ¿ok? Una función final en común todo este conjunto de órganos y también sus conexiones nerviosas, ¿ok? En el caso del sistema vestibular, pues este conjunto de órganos, conexiones nerviosas y centros nerviosos del sistema nervioso central van a integrar la información sensorial para contribuir en la percepción del movimiento, de la posición de la cabeza, de la orientación espacial y de la gravedad, ¿ok? Aunque este es un sistema principalmente sensorial, sin embargo, la integración de esta información posee ciertas implicaciones de las funciones motoras vestibulares para el mantenimiento del equilibrio. Ahorita vamos a revisar un poquito a qué me refiero con esto. ¿Ok? Bueno, también sabemos que este es uno de los primeros órganos, bueno, primeros sistemas en desarrollarse durante la embriogénesis. Ya sabemos que su inicio de desarrollo ocurre a partir de la tercera semana de gestación, incluso antes que otros órganos como la vista, como el oído como tal, o incluso otros órganos un poquito más vitales. ¿Ok? Y bueno, desde el punto de vista filogenético, es la parte más antigua, más arcaica del oído, ¿ok? Y una de las más antiguas también de todo el cuerpo, ¿ok? Incluso en otras especies se ha visto, por ejemplo, en peces primitivos que ya tienen millones de años existiendo, que está ahí, ¿no? Que está ahí, esto lo vamos a revisar en una diapositiva más adelante, y que es sumamente esencial en la regulación de los movimientos y del control del desplazamiento de cualquier ser vivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos, como seres vivos, tenemos
cumplir ciertas características o ciertas condiciones para poder existir, ¿ok? Una de las condiciones es poder desplazarnos en nuestro medio. Tenemos un medio en el cual podemos desplazarnos físicamente, pero que también tenemos que adaptarnos a él. Y una de las adaptaciones que tenemos que tomar en cuenta es que es un medio con una gravedad, con una aceleración gravitatoria, ¿ok? Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de evolucionar, ¿ok? Podernos desarrollar y desplazarnos en un ambiente con una fuerza gravitatoria que está presente todo el tiempo. Entonces, eh, esa es una imagen que siempre me ha gustado mucho porque resume de una manera sencilla pero muy completa a la vez la función principal del sistema vestibular. ¿Ok? Fíjense bien, cuando hablo del sistema vestibular me refiero, déjenme tomar el puntero, cuando me refiero al sistema vestibular me refiero a todo esto, al conjunto de todos estos órganos y centros integradores que van a tener como fin funciones vestibulares. ¿Ok? Cuando yo me refiero a un aparato vestibular, voy a hacer específicamente, voy a estar mencionando específicamente a las funciones del oído interno encargadas de la función vestibular, es decir, al conjunto de órganos vestibulares del laberinto posterior, ¿ok? Y sus vías iniciales aferentes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta imagen? En el sistema vestibular vamos a tener información sensorial que va a recoger el aparato vestibular, que va a recoger la vista y que va a recoger la propiocepción. Recordemos que la propiocepción es esta información táctil que nos va a dar tanto la piel como también algunos músculos, algunos tendones y ligamentos, ¿ok? Que con información de la posición en la que estamos, el propio cuerpo consigo mismo y también con el medio externo, ¿okay? Las superficies, por ejemplo. Entonces, esta información sensorial, vista, propiocepción y vestibular, se va a recoger en centros integradores del sistema nervioso central, ¿ok? Estamos hablando de núcleos vestibulares, del cerebelo, médula y también corteza cerebral, ¿ok? ¿Qué va a hacer con esta información? Va a crear respuestas sensoriales y motoras, ¿ok? Es decir, va a crear estrategias motoras y sensoriales enfocadas en las funciones vestibulares finales que van a ser la estabilidad ocular, la estabilidad postural y la orientación espacial, es decir, la orientación del cuerpo en relación al espacio y a la gravedad, ¿ok? Estas nuevas posiciones, estas nuevas estrategias motoras que ya tenemos y sensoriales van a generar nueva información sensorial, ¿ok? Por lo tanto se va a tener que recoger nuevamente y se va a tener que nuevamente que integrar y con base a esta nueva información crear nuevas estrategias, ¿ok? Todo el tiempo está trabajando el sistema vestibular, nunca descansa. En cualquier posición, estemos despiertos, estemos dormidos, siempre está trabajando, ¿ok? Siempre está buscando la manera de estar con una estabilidad, de acuerdo a las necesidades. Ok, entonces, como les comentaba, ¿no? La importancia de la función vestibular en el control del equilibrio y la orientación se puede apreciar fácilmente a través de esta representación filogenética, ¿ok? De la representación filogenética de los receptores vestibulares específicamente. Sabemos que los receptores más primitivos a nivel vestibular que se han podido identificar es unos conocidos como estratocistos, que están presentes en animales sumamente antiguos, principalmente invertebrados, como son los cefalópodos o los crustáceos. Entonces, este estatocisto tiene una estructura, como dice su nombre, cisto, forma de saco, ¿ok? El cual va a estar recubierto internamente por un epitelio, un neuroepitelio, ¿ok? Un epitelio especializado conformado por células ciliadas, ¿ok? ¿A qué le suena? Pues a lo nuestro, ¿no? Ya desde aquí empezamos a ver ciertas características comunes, ¿ok? ¿Qué más tiene? Está relleno de un líquido especial similar a la endolinfa y podemos encontrar un estatolito, ¿ok? ¿Qué es el estatolito? Pues finalmente es una autoconia solamente un poco más grande. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que por los movimientos, ya sea del pez o del molusco o de los crustáceos, y por efecto de la gravedad, este estatolito se va a estar moviendo, se va a estar desplazando y comprimiendo, va a estar comprimiendo este epitelio ciliado, el cual por conexiones nerviosas que tiene, va a mandar esta información a un centro elaborador de la posición en la que se encuentre pues, este animal, ¿no? Que le va a ayudar a identificar dónde está la gravedad, cómo se tiene que estar moviendo para mantener una estabilidad. ¿Ok? Bueno, y esta complejidad de este sistema pues, va aumentando progresivamente con la evolución, encontrando que
formas más desarrolladas como mamíferos, particularmente pues, tienen sistemas vestibulares un poquito más complejos como nosotros los seres humanos. ¿Ok? Bueno, esa es otra imagen de en lo que podemos ver una comparación de cómo es el aparato vestibular de diferentes especies, ¿ok? Especies un poquito ya más recientes, no tanto, porque pues, hay ciertos anfibios y peces que que tienen millones de años existiendo junto en este planeta y podemos ver que hay variaciones mínimas en cuanto a la anatomía de su aparato vestibular en comparación con el de un mamífero que es ¿no? El número D corresponde al mamífero, que es el de nosotros. Vean el de un pez, vean el de un anfibio y el de un reptil, que son básicamente iguales. ¿Eso qué significa? Que a través de los millones de años de evolución, poco ha cambiado nuestro aparato vestibular realmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es realmente funcional. Realmente ha requerido poco estímulo de adaptación para tener que cambiar. ¿Ok? Ha evolucionado correctamente en estos años, entonces no ha requerido tener que adaptarse a nuevos ambientes o a cambios gravitatorios o de movimiento de nosotros. ¿Ok? Entonces es eficaz, por lo tanto no requiere tanta adaptación con la evolución. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la anatomía del aparato vestibular, vamos a entrar de lleno a este tema. Cuando hablamos de anatomía del aparato vestibular, forzosamente tenemos que hablar del hueso temporal. ¿Ok? El hueso temporal es el hueso del cráneo en el que vamos a encontrar las estructuras del oído interno. ¿Ok? Y al hueso temporal le vamos a poder estudiar principalmente tres porciones. Tenemos una porción, esta es una cara lateral del hueso, vamos a encontrar una porción escamosa, su cara lateral y su cara interna, una porción escamosa, una porción mastoidea, pues el hueso, la mastoides que ya conocemos, y una porción petrosa, que esa solamente la vamos a poder ver desde una cara interna o desde una cara inferior de este hueso. ¿Ok? Eh, También se ha considerado que hay una cuarta porción que más bien se considera desde un punto de vista embriológico, que es la porción timpánica y corresponde pues, a donde vamos a encontrar el meato acústico externo, el conducto auditivo externo. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrarle al hueso temporal? Vamos a encontrar que tiene dos apófisis, ¿ok? Una que se llama cigomático, proceso cigomático, que va a ser el punto de conexión del hueso temporal con la cara. Y bueno, a este proceso cigomático sabemos que es uno de los puntos principales de inserción de músculos como el macetero. ¿Okay? La otra apófisis que vamos a encontrar es la apófisis estiloides, que es esta porción que tenemos acá abajo que tiene como forma como de colmillo. ¿Okay? El hueso, la apófisis estiloides también es un punto de inserción para diferentes músculos como son los masticatorios. Recordemos que está el estiloideo, estilogloso y el estilofaringeo. ¿Ok? Bueno, ahora, para fines de esta presentación, a lo que nos vamos a enfocar va a ser a la porción petrosa, ¿ok? A la piedra o peñasco, también se le conoce, el cual lo vamos a encontrar en la región más medial, más interna del hueso temporal, ¿ok? Bueno, ahora, ese es viendo el cráneo desde un corte axial, donde podemos ver su relación con la línea media sagital. Aquí lo que tenemos de un color un poquito más rosado es el hueso temporal, visto desde adentro, ¿ok? Donde podemos identificar a esta porción petrosa, al peñasco. El peñasco tiene una forma de pirámide, ¿ok? Donde la base se va a unir con las porciones internas pues, de las otras dos porciones, la escamosa y la mastoides, ¿ok? Y la punta de la pirámide, el ápice, lo vamos a encontrar en una dirección más hacia adentro, más medial, ¿ok? ¿Qué le podemos estudiar a esta pirámide, a estos lados de la pirámide? Pues a uno de estos lados, el lado más superior, podemos encontrar que aquí hay una pequeña elevación en forma de arco, a lo que vamos a conocer como eminencia arcuata. Es una pequeña elevación. ¿Ok? Esta pequeña elevación nos va a indicar dónde podemos localizar al conducto semicircular superior. ¿Ok? Es por eso esta pequeña elevación. ¿De acuerdo? Y junto a ella, junto a esta eminencia arcuata un poquito más lateral, hay una zona un poquito más plana, con cierta convexidad, que corresponde al tegmen timpano, es decir, al techo del tímpano. ¿Okay? Aquí ya podemos identificar dónde está el oído medio, el techo del oído medio, y dónde está el techo del oído interno, con la referencia del conducto semicircular superior. Bueno, en otra cara también podemos encontrar una cara más posterior,
un pequeño agujerito, un pequeño meato que corresponde al meato auditivo interno o conducto auditivo interno, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de este conducto? Pues esta va a ser la salida del hueso temporal hacia el tallo cerebral, ¿ok? Por aquí van a pasar fibras nerviosas vestibulares, auditivas, el nervio facial y también arterias importantes que van a irrigar al oído interno. Bueno, vamos a ver en esta siguiente imagen. Algo que es importante mencionar es que a excepción de la oreja, a excepción del pabellón auricular y de la parte más externa del conducto auditivo externo, prácticamente todo el oído, oído medio, oído interno, lo vamos a encontrar dentro del hueso temporal. ¿Okay? Bueno, dentro del peñasco, de la zona petrosa. ¿Okay? Lo que sí sabemos es que lo que sí se ha descrito más bien es que este peñasco o zona petrosa, en algunos mamíferos no humanos, se ha conformado como un hueso separado, como un hueso aparte del temporal, ¿ok? Y nosotros no, en nosotros sí hay una fusión embriológica con las otras porciones y para conformar como tal al hueso temporal completo, ¿ok? ¿Por qué se le dice piedra o por qué se le considera, por qué se le dice peñasco? Pues viene su nombre pues, como tal de la palabra piedra y se le dice así porque pues, es uno de los huesos con mayor densidad de todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué tiene que ser así? Porque está protegiendo uno de los órganos más importantes para la comunicación y también para el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo sabe lo que tiene que proteger. ¿Ok? Ya cuando hablamos me voy a regresar un poquito, cuando del oído interno tenemos que describir que el oído interno también lo vamos a conocer como laberinto, ¿ok? Y al laberinto lo podemos estudiar de dos maneras, ¿ok? Lo podemos dividir primero como un laberinto anterior, que va a corresponder a donde vamos a encontrar a la cóclea, y a un laberinto posterior, ¿ok? Y en este vamos a encontrar los órganos vestibulares como el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares, ¿ok? Otra manera de estudiar al laberinto va a ser de acuerdo a su posición a su posición anatómica, que es esta, en anterior y posterior, pero también de acuerdo a las características físicas que tiene, es decir, si es óseo o membranoso. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Ahorita en esta diapositiva lo que vamos a ver es justamente esta disposición anatómica, ¿no? En la parte más anterior tenemos a la cóclea y en las partes más posteriores al vestíbulo como tal. Aquí lo que podemos identificar pues, es al utrículo y los conductos semicirculares que se unen a él. ¿Okay? ¿Qué podemos ver en esta imagen también? La relación que tiene en relación al resto del cráneo. ¿Okay? Aquí tenemos una línea media sagital y ya desde aquí podemos ir viendo la disposición de los ángulos que tienen los conductos semicirculares. ¿Okay? Eso lo vamos a revisar un poquito más adelante en anatomía y también en fisiología, pero solamente quiero que vean cómo son simétricos un lado con el otro y tienen una disposición que se complementa entre ellos. ¿Okay? Y donde estamos ubicados en el cráneo. Bueno, ahora sí, la otra manera que podemos estudiar al laberinto pues es esta, ¿no? Laberinto óseo o laberinto membranoso, ¿ok? El laberinto óseo pues corresponde a un complejo de conductos y fositas, pequeñas huecos que están dentro del hueso, que tiene esta porción petrosa, y que se va a copiar justamente la misma morfología, el laberinto membranoso que se encuentra dentro del laberinto óseo. ¿Ok? Entonces, el laberinto membranoso ya como tal es el conjunto de órganos sensoriales vestibulares como son el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares. En la porción anterior pues vamos a encontrar a la cóclea, también vamos a encontrar, en esta imagen no se ve, pero vamos a ver que hay un conducto endolinfático y un sáculo endolinfático. Todo eso es el laberinto membranoso. Cuando hablamos del laberinto óseo, nos vamos a enfocar solamente a estas formas de cavidades y conductos que tiene como tal el hueso, la porción petrosa del hueso temporal. ¿Ok? Son esos espacios. Y entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo hay un espacio. ¿Ok? Este espacio está lleno de un líquido que se llama perilinfa o líquido perilinfático, cuya composición va a ser muy similar a la del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? En cambio, el laberinto membranoso por dentro está completamente lleno de otro líquido que se llama endolinfa. Eso lo vamos a ir viendo conforme avanzamos en esta presentación. Ahora sí, ¿cuáles son las características de este laberinto óseo? Esta imagen me gusta mucho porque aquí sí ya excluimos al laberinto membranoso, está vacío todos estos conductos óseos y donde podemos ver que pues, efectivamente son como una red de túneles
y este caracol, y que en la parte donde tendríamos que tener el utrículo y el sacúlo, en realidad son unas fositas, ¿no? Unas cavidades donde se van a estar alojados ya esta parte membranosa, ¿ok? Bueno, el laberinto óseo, pues vamos a encontrar obviamente que tiene esta porción que corresponde a la cóclea, a la cóclea ósea. Vamos a encontrar que el laberinto óseo también está conformado por un vestíbulo y por los canales semicirculares óseos, ¿ok? Al vestíbulo pues, podemos ver que en su relación con su pared más externa va a tener cierta relación o vecindad con lo que es la caja del tímpano, ¿ok? Y la pared interna pues se va a comunicar más con el fondo del conducto auditivo interno, ¿ok? Más interno. Y en esta vamos a poder identificar justamente lo que les comentaba. Estas fositas, básicamente son dos las que nos interesan, la fosita semiovoidea o superior, que es esta de acá, y es donde se va a alojar el utrículo, ¿ok? Y un poquito más abajo vamos a encontrar la fosita hemisférica o inferior, que es donde va a corresponder la presencia del sacúlo, ¿ok? Y hay una pequeña más por acá que se llama fosita coclear, que es donde vamos a tener esta comunicación, la zona donde se va a comunicar la cóclea con el vestíbulo, ¿ok? Ya cuando lleguemos a esa parte del laberinto membranoso. Bueno, esta imagen también vamos a ver justamente lo que estamos mencionando, lo que estoy mencionando aquí de color más negro, pues es el laberinto membranoso que se aloja dentro de estos conductos óseos y estos espacios que quedan entre ellos va a ser el líquido perilinfático. Aquí sí podemos observar este pequeño conducto óseo que sale justo detrás de la fosita semiovoidea, es decir, que corresponde al utrículo, ¿ok? Aquí atrásito justo empieza a haber un conducto pequeñito y muy delgado que se va a abrir hasta donde está la dura madre, ¿ok? A este conducto lo vamos a conocer como acueducto del vestíbulo, siempre y cuando nos estemos refiriendo a él desde una parte ósea, ¿ok? Acueducto del vestíbulo, ¿ok? Aquí por dentro pues va a discurrir la parte del laberinto membranoso que se llama conducto endolinfático, ¿ok? Que va a haber después una dilatación de la dura madre donde se va a alojar el saco endolinfático, ¿ok? Bueno, ahora, hablando de los conductos semicirculares óseos, esos son tubos semicilíndricos o bueno, cilíndricos que forman 2/3 partes de una circunferencia, ¿ok? Se van a abrir los tres, se van a abrir completamente en sus dos extremos hacia el utrículo, ¿ok? Bueno, no al utrículo como tal, a la fosita semiovoidea que corresponde a donde tiene que estar el utrículo, ¿ok? Van a estar orientados en los tres planos del espacio, ¿ok? Lo que es importante es que son perpendiculares entre sí y que el conducto semicircular posterior, que es este, y el anterior o superior, que es este de acá, en una de sus ramas que no ampulares, se van a unir, ¿ok? Para formar lo que conocemos como la rama común o cruz común, ¿ok? De estos dos. El conducto lateral o horizontal, que es este de acá, sí ya no está conectado con ninguno de los otros dos, es independiente, ¿ok? Y recordemos que los tres llegan a las fositas donde se va a encontrar el utrículo. Los tres van a tener dos ramas, ¿ok? Como tal, aunque este esté común de estos dos. Y una de sus ramas va a tener una pequeña dilatación ósea, ¿ok? Una zona más dilatada. Y a esta zona la vamos a conocer como ampolla, ¿ok? Hay una ampolla tanto de la porción ósea como de la porción membranosa. Ahora, eso es viendo otra vez desde un corte axial del cráneo, donde vamos a ver la disposición que tienen los canales semicirculares. Tienen cierta angulación muy específica, ¿ok? En este plano A que tenemos aquí, ese es el plano que corresponde a la disposición del canal semicircular superior derecho, ¿ok? El cual está a 45 grados de la línea media sagital, ¿ok? 45 grados. ¿Ok? Y esta de acá es la disposición, el plano de disposición del conducto semicircular posterior derecho, ¿ok? El cual está también a 45 grados de la línea media sagital y se encuentra a un ángulo de 90 grados del superior, ¿ok? El superior y el posterior son perpendiculares en 90 grados, ¿ok? Ahora, si se fijan, el plano C que tenemos acá, esto corresponde al plano de la disposición del ángulo del canal semicircular superior izquierdo, ¿ok? Si ven, es completamente paralelo a la disposición del plano del canal semicircular posterior derecho, posterior
y anterior, ¿ok? Lo mismo ocurre con el anterior derecho y el, y el posterior izquierdo, ¿ok? Los cuales son paralelos. Bueno, en el caso de los canales semicirculares horizontales o laterales, aunque sí hay ciertas variaciones individuales, ya que se han analizado huesos temporales, se ha llegado a... Lo normal más bien es que si tengan cierta angulación fija, que esté inclinado 30 grados, siendo que el plano, sobre el plano horizontal, es este de acá, encontramos que está angulado a 30 grados del plano horizontal físico, siendo que la parte más dorsal del conducto está más abajo que la parte ventral, ¿okay? La parte más anterior. ¿Okay? Esa es la angulación que tiene el canal semicircular lateral, que no es realmente tan horizontal. ¿Okay? Está ligeramente desviado un poquito hacia abajo. Esto es en la posición neutra de la cabeza. Si yo estoy en esta posición, mi conducto lateral está mis dos conductos están ligeramente levantados de la parte ventral. ¿Ok? 30 grados. ¿Qué sucede cuando yo flexiono la cabeza 30 grados hacia adelante? Pues puedo lograr esto, la horizontalización de este conducto. Esa es la causa, esa es la razón más bien por la que algunas de las exploraciones físicas que hacemos en otoneurología tenemos que hacer cierta flexión de 30 grados hacia adelante, como puede ser cuando hacemos la prueba de head shaking test, en la que tenemos que horizontalizar a este conducto lateral, que es el que estamos explorando, para poder sensibilizar la prueba, ¿okay? Para tener un mejor movimiento de endolinfático, vamos a poner 30 grados para horizontalizarlo por completo. Lo mismo ocurre cuando hacemos pruebas calóricas, donde también tenemos que verticalizarlo, ¿ok? Tenemos que poner el conducto vertical, ¿ok? Bueno, esa es la importancia de conocer la anatomía de los conductos para poder hacer maniobras más sensibles o también para tomarlo en cuenta al momento de hacer maniobras de reposición o de diagnóstico cuando tenemos sospecha de un vértigo posicional. Ok, ahora sí vamos a hablar sobre el laberinto membranoso. Este laberinto membranoso que ya les había comentado que es un conjunto de 5 órganos vestibulares, están aquí los dos órganos otolíticos, el utrículo, que es este un poquito más grande, y el sáculo, ¿ok? Y de la parte anterior pues tenemos la cóclea como tal, el conducto coclear. Y también tenemos los 3 conductos semicirculares membranosos, ¿ok? Este, todo este laberinto membranoso lo vamos a encontrar suspendido dentro del laberinto óseo sobre el líquido perilinfático y cierto tejido conectivo que le da cierta fijación. ¿Sí? Bueno, ya como les comenté, podemos identificar 5 órganos, de los cuales vamos a encontrar 2 que son órganos otolíticos. Estos 2 órganos otolíticos son el utrículo y el sáculo. El utrículo tiene una forma más como en forma de huevo, más ovoidea y un poquito más grande. ¿Ok? Se va a apoyar, como ya lo habíamos visto, dentro de la fosita semiovoidea, ¿ok? O la fosita superior. Aquí es donde va a descansar. ¿Ok? Y en este es donde van a desembocar los conductos semicirculares. Ojo, eso es bien importante. ¿Ok? Los conductos semicirculares no tienen relación directa con el sáculo, solamente con el utrículo. ¿Ok? En cambio, el utrículo tiene una forma más bien esférica, más chiquito. Este se va a apoyar sobre la fosita hemisférica y este va a tener una relación con el utrículo a través de una rama sacular y va a tener también una comunicación con la cóclea a través de un pequeño conducto que se llama ducto Reunens de Hensen, que lo vamos a ver también en esta diapositiva, en esta imagen. Aquí podemos ver justamente este ducto Reynolds que comunica al laberinto posterior con el laberinto membranoso anterior, es decir, a la cóclea con el vestíbulo. ¿Okay? Recordemos que todo el órgano membranoso es uno solo, comparte la endolinfa, tienen un sistema de producción de endolinfa en la estrella vascular y las células oscuras del vestíbulo y un sistema de drenaje que es a través del conducto endolinfático hasta llegar al saco endolinfático, un sistema de reabsorción. ¿Okay? Esto ya le corresponde a la fisiología, pero vamos viendo esto desde ahorita, ¿no? Hay que ser conceptos anatomofisiológicos, ¿okay? De anatomía funcional más bien, lo que sería lo correcto. Entonces, bueno, siguiendo un poquito con el tema de los órganos otolíticos, tanto el utrículo como el sáculo van a tener unas zonas de neuroepitelio, es decir, unas zonas donde va a haber células especializadas sensoriales, ¿ok? Y este neuroepitelio del utrículo y el sáculo lo vamos a conocer como máculas, ¿ok? O máculas otolíticas, que van a corresponder a los receptores vestibulares de estos 2 órganos, ¿ok?
Y estas máculas van a tener pues, también su conexión con fibras aferentes vestibulares, ¿ok? Y algunas eferentes también. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta es la disposición anatómica que tienen las máculas. Esta es la mácula sacular, esta es la mácula utricular. Desde aquí ya podemos ir viendo que no son idénticas y que no tienen la misma disposición en el espacio, ¿ok? La utricular es ligeramente más, bueno, es más bien en un plano horizontal y la sacular en un plano más bien vertical. Y no son planas, o sea, tienen una forma un poquito más como de corazón o de gancho y para poder tener justamente la percepción de movimientos lineales en varios planos, ¿ok? No nomás en uno, ¿ok? Si ven estas líneas lo que nos están dando a entender es cómo está dispuesta las células, ¿ok? Las células lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las células son ciliadas y las células ciliadas, el penecho ciliar, tiene cierta orientación de polarización de acuerdo a la presencia del sinocilio, ¿ok? Entonces, la posición del sinocilio es la que nos da la polaridad de la célula, ¿ok? Entonces, esta ubicación del sinocilio es diferente en la mácula sacular que en la mácula utricular, ¿ok? Y una manera también, en la misma mácula de utricular o sacular, vamos a ver que hay diferente disposición de acuerdo a la posición de la estriola. La estriola es esta línea media que divide en dos a las máculas y es una zona donde hay menor cantidad de células y que marca justamente a partir de donde se cambia la orientación del sinocilio. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante un poquito más a detalle con mejores imágenes, pero esto es en anatomía para que vayamos integrando conceptos como mácula y como estriola. Ok, entonces recordemos que entonces el utrículo es la vesícula más grande, esta de acá, y el sacúlo un poquito más pequeña. En esta, que es el utrículo, es donde convergen los tres conductos semicirculares, y en la parte del otro lado donde convergen los conductos semicirculares del utrículo hay una pequeña saliente, es una pequeña abertura de la que va a salir un pequeño conducto que se llama rama utricular. Esta rama también la tiene el sacúlo y se va a llamar rama sacular, ¿ok? Esta rama utricular se va a comunicar con el conducto endolinfático, ¿ok? Que está dentro del acueducto vestibular óseo, ¿ok? Y este conducto endolinfático también tiene esta conexión con la rama sacular. Es la manera en que se están comunicando sáculo, indirectamente la cóclea y el utrículo con los conductos semicirculares, ¿ok? En esta anastomosis que tienen estas dos ramas del conducto endolinfático, se va a formar una pequeña como válvula, un pequeño labio que se va a llamar válvula de Bast. Es un pequeño repliegue que va a aislar parcialmente y de manera muy pasiva los órganos autolíticos del conducto endolinfático. ¿Ok? Es donde va a haber cierto flujo pasivo por donde se va a enviar la endolinfa hacia el saco endolinfático para su reabsorción. ¿Ok? Recordemos que acá está pues, el ducto Reunions que comunica con la cóclea. Bien, entonces ya vimos que aquí está la rama utricular y la rama sacular para comunicarse con el conducto endolinfático. ¿Ok? Este conducto endolinfático pues, va a discurrir a través de lo que es el interior del acueducto vestibular, finalizando con un pequeño desdoblamiento de la dura madre, ¿ok? En la fosa posterior craneal. ¿Ok? Y aquí este desdoblamiento vamos a encontrar el saco endolinfático. El saco endolinfático pues, es el punto, es el órgano encargado de la resorción, del drenaje de la endolinfa, aunque también se le han atribuido otras funciones también como endocrinas y inmunes. Bueno, esta es otra manera de ver en un hueso el acueducto del vestíbulo, que es la parte ósea. Fíjense que es muy delgadito. Este empieza justo atrás, más o menos como unos 3-4 milímetros atrás de la ventana redonda. Y este acueducto tiene más o menos una longitud como de 3,5 a 4 milímetros, ¿ok? También con un grosor de aproximadamente 1 milímetro, ¿ok? Más adelante vamos a ver que este saco, como les comentaba, el saco endolinfático, sí se han encontrado las funciones de control inmune y endocrinas, además de la reabsorción de este líquido endolinfático hacia el líquido cefalorraquídeo. Bueno, la ampolla, que les comentaba, la ampolla ósea y que también en los conductos semicirculares membranosos también va a estar presente. ¿Ok? Estos conductos semicirculares
tienen más o menos 1 milímetro de grosor y todos, como les he mencionado varias veces, porque es importante, se van a abrir al utrículo. ¿Ok? Van a reproducir exactamente la forma de los conductos óseos y tienen sus dilataciones, sus ampollas. ¿Ok? Que vamos a encontrar dentro de las ampollas a su neuroepitelio, a sus zonas especializadas de percepción vestibular, que se van a conocer como crestas ampulares. ¿Ok? Es importante mencionar que dentro de las ampollas donde está la cresta, esta cresta va a tapar por completo la luz del conducto. Por lo tanto, va a crear un callejón sin salida, perdón, del conducto semicircular en esta rama. ¿Ok? Es decir, no hay una comunicación entre la endolinfa que viene de esta rama del conducto con el utrículo. La única manera de comunicarse es por la rama no ampullar, es decir, la cruz común del anterior y el posterior, y de la rama no ampullar del conducto semicircular lateral. ¿Okay? De, esos, de estas tres crestas, de estas tres ampollas membranosas, van a salir, se van a formar tres nervios ampulares, que son los componentes de los nervios vestibulares, algunos del superior y otros del inferior. ¿Ok? Y también vamos a tener, obviamente, de la mácula de las máculas utriculares y saculares, vamos a tener también fibras maculares, ¿ok? Para tener en total 5 nervios de cada uno, 5 nervios en total de estos órganos vestibulares. Y ahora sí vamos a entrar como esto, lo que les comentaba, la inervación del aparato vestibular. En esta imagen podemos ver que tenemos estas cinco ramas que tenemos, las tres ampulares y las dos otolíticas, ¿ok? Esto lo vamos a revisar un poquito más a fondo cuando lleguemos a fisiología, ¿ok? Pero sí es bueno ir tomando en cuenta cómo van saliendo estas aferencias nerviosas, ¿ok? Entonces sí voy a hacer una pequeña parada en este momento para revisar de forma general esta disposición de la inervación, ¿ok? Entonces ya tenemos estos primeros 5 fibras nerviosas y ya tenemos, de las cuales vamos a formar 2 porciones de un nervio vestibular, ¿ok? O también puedo decir que hay un nervio vestibular superior o un nervio vestibular inferior, o la división superior y la división inferior del nervio vestibular, ¿ok? Las fibras nerviosas utriculares, es decir, la del utrículo, el conducto semicircular superior y el conducto semicircular lateral, van a conformar a la división superior, es decir, a la porción superior del nervio vestibular, ¿ok? Y las ramas saculares y del conducto semicircular posterior van a formar la porción inferior o el nervio vestibular inferior, ¿ok? Estas dos divisiones, superior e inferior, más adelantito, pasando el conducto auditivo interno, se van a unir para formar ahora sí como tal al nervio vestibular, el cual también se va a unir al nervio auditivo, ¿ok? Al nervio coclear, ¿ok? Para formar entre los dos al nervio octavo craneal, ¿ok? Al nervio estatoacústico o vestíbulo coclear, ¿ok? Ya más adelante, ya llegando a lo que es el sistema nervioso central, a lo que es el tallo cerebral, para tener otra vez esta separación, para dirigirse a sus respectivos eh, núcleos vestibulares o núcleos cocleares. ¿Okay? Bueno, entonces, y para que el nervio vestíbulo ocular pueda salir del hueso temporal y pueda llegar a los núcleos pontinos, tiene que salir a través de un pequeño orificio que ya hemos mencionado hace un momento, que es el conducto auditivo interno, ¿ok? Que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Lo vamos a revisar así a detalle. Este conducto auditivo interno, si lo viéramos ahora sí que en un corte, lo vamos a poder dividir en 4 cuadrantes, ¿ok? Divididos primero por una lámina horizontal conocida como cresta falciforme y una división vertical que es la barra de Bill, ¿ok? Ya tenemos 4 cuadrantes y en cada uno de los cuadrantes va a discurrir diferentes estructuras nerviosas y vasculares que vamos a describir en este momento, ¿ok? En las partes posteriores del conducto auditivo interno, pues vamos a tener que van a pasar porciones vestibulares. En el cuadrante posterior superior es por donde va a discurrir el nervio vestibular superior, la división superior del nervio vestibular, ¿ok? Que recordemos que lleva información utricular y de los conductos anterior y lateral, superior y lateral, ¿ok? Y el cuadrante posterior inferior
va a pasar la información del nervio vestibular inferior, ¿ok? Que recordemos que es información circular del conducto posterior, ¿ok? En las porciones anteriores va a ser un poquito más variado. En el cuadrante anterior-inferior va a pasar solito el nervio coclear y en el cuadrante anterosuperior va a pasar el nervio facial, el intermedio de Wisber y también la arteria auditiva interna, que es la encargada de darle irrigación a todo el oído. ¿Ok? Eso es lo que vamos a revisar justo con esta diapositiva. ¿Ok? Entonces, esta arteria laberíntica, o también conocida como arteria auditiva interna, es la encargada de irrigar a todo el sistema vestibular y también coclear. ¿Ok? Su origen generalmente es de la AICA, de la arteria cerebrosa anteroinferior, que es una rama de la arteria basilar. ¿Ok? Aunque en algunas variaciones anatómicas podemos encontrar que esta arteria auditiva interna o laberíntica puede venir directamente de la arteria basilar. ¿Ok? Bueno, ya que está en el oído interno, esta arteria se va a dividir en una arteria vestibular anterior, que es, que es esta de acá, esta es la arteria basilar, esta es la AICA y esta es la auditiva interna o laberíntica. Esta es la que se va a dividir en dos, en una arteria vestibular anterior y en una arteria coclear común. ¿Ok? Bueno, la arteria vestibular anterior se va a encargar de irrigar al nervio vestibular, a la mayor parte del utrículo, sobre todo la parte más superior, y a las ampollas de los conductos semicirculares lateral y anterior, así como la parte más superior del sacúlo. La arteria, la arteria común coclear se va a dividir ahora en arterias coclear principal, que es esta de acá, que va a irrigar toda la cóclea, y en la arteria vestíbulo coclear, que es esta más de para acá. ¿Ok? Esta última se va a encargar más bien de irrigar ya a la porción inferior del sacúlo y al conducto semicircular posterior. ¿Ok? Bueno, hasta aquí terminamos todo lo que es anatomía. Vamos a tomar un breve descanso de un minutito para que eh, podamos iniciar con toda la actitud y con toda la atención la parte que a mí en lo personal me gusta más, que es la fisiología. ¿Ok? Les dejo una pequeña tira en lo que me tomo un vaso de agua. Bueno, es un webinar, entonces no puedo verlos. Para sentirme un poquito más motivado, imaginaré que les ha dado un poquito de gracia esta pequeña tira cómica. Vamos a continuar, ahora sí con la fisiología del aparato vestibular. Este, recordamos otra vez esta imagen, ahora sí la vamos a ver un poquito más a detalle. Recordemos cómo esta información sensorial es manejada por centros integradores del sistema nervioso central para crear esas estrategias sensoriales y motoras para llevar a cabo nuestras funciones vestibulares del equilibrio. ¿Okay? Estabilidad ocular, estabilidad postural y orientación espacial. ¿Okay? Entonces, de manera más detallada, la información sensorial que se recoge en el aparato vestibular de la vista y de la propiocepción es analizada con el fin de crear estas estrategias, ¿ok? Enfocadas en la estabilidad ocular y postural, así como en la orientación del cuerpo en relación con el espacio y la gravedad. En el ser humano, básicamente, van a ser tres funciones las que se van a llevar a cabo, ¿ok? Una es la codificación del movimiento cefálico en los tres planos del espacio, ¿ok? Y en sus 6 grados de libertad. ¿Cuáles son estos? Tres lineales, es decir, arriba, abajo, como en un elevador, derecha a izquierda de manera lineal y adelante a atrás también de manera lineal, ¿ok? Y otros 6 grados que son, otros 3 grados, perdón, que son los rotacionales, que es horizontal y los verticales, arriba y abajo, ¿ok? Bueno, esa es la codificación en cuanto a movimiento cefálico. La otra es también la codificación del control postural a través de los reflejos vestíbulo cólico y vestíbulo espinal. Y una tercera que es la estabilidad ocular a través del reflejo vestíbulo ocular. Eso lo vamos a ver muy a detalle cuando llegue el momento. ¿Ok? Bueno, lo que detecta el sistema vestibular, el aparato vestibular, es fuerza de aceleración, ya sea lineal o angular, o fuerzas gravitacionales. ¿Ok? Son fuerzas gravitacionales o de aceleración, básicamente. ¿Ok? Entonces, ya lo decía Newton en su ley de la inercia, que la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿ok? Que eso es justamente lo que está detectando nuestros sensores vestibulares, ¿ok?
Y esta fuerza de aceleración o fuerza gravitacional va a ser percibida por las máculas o por las crestas ampulares de estos órganos vestibulares. ¿Para qué? Para poder determinar la posición que tenemos de la cabeza, el movimiento que estamos haciendo, la aceleración, la dirección y también los tiempos que tenemos justamente de movimiento y de aceleración. ¿Ok? Ahora, vamos a poder distinguir dos tipos de epitelios especializados sensoriales. Estos se van a conocer como epitelios neurosensoriales. Uno son las máculas otolíticas, que lo vamos a encontrar en los órganos otolíticos, como es el sacúlo y el utrículo, y las crestas ampulares, que se van a encontrar dentro de las ampollas de los conductos semicirculares de ambos oídos. ¿Okay? Las máculas van a codificar para aceleraciones lineales, es decir, nada angular, adelante, atrás, arriba, abajo y a los lados, ¿ok? Y las crestas ampulares se van a encargar de la codificación y la sensibilidad de las aceleraciones lineales, cualquier movimiento de la cabeza que sea de tipo angular, ¿ok? Aquí podemos ver un ejemplo de una cresta, donde podemos ver cómo abarca toda la luz del conducto, más bien no permitiendo el paso del endolinfa de esta rama del conducto hacia el utrículo, ¿ok? Y este es un ejemplo de cómo se ve una mácula, donde es similar como una morfología un poquito diferente, y una de las diferencias es la presencia de autoconias en las máculas y la ausencia de ellas en la cresta ampullar. Lo vamos a revisar. Vamos a enfocarnos ahorita por lo pronto a las máculas otolíticas. Estas son las máculas otolíticas, ¿ok? Que son las cuales son en su centro, vamos a observar la estriola. La estriola es una zona de menor cantidad de células sensoriales, ¿ok? Y dependiendo del órgano, ya sea del utrículo o del sacúlo, tiene una diferente disposición la estriola, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer la estriola? Dividir en dos partes a la mácula, ¿ok? Y lo que va a hacer es que la mácula va a tener dos disposiciones de las células. Dependiendo de esta disposición es como se va a excitar o se va a inhibir, ¿ok? Este, la mácula utricular, que es esta de acá abajito, tiene, como lo había comentado, estaba en un plano más bien horizontal, tiene forma como de corazón, ovoide, y está ligeramente más convexa hacia abajo y hacia adelante, ¿ok? En cambio, la mácula sacular se va a encontrar más bien en un plano más vertical, tiene forma también como de corazón, pero más bien como de gancho, como de frijolito, y es más convexa hacia un sentido más anteromedial. Eh, Sobre las células especializadas de las máculas, vamos a encontrar algo que se llama membrana otolítica, que es una capa gelatinosa donde se van a encontrar las otoconias, que son estos pequeñas porciones de cristales de oxalato de calcio. ¿Okay? ¿Para qué sirven las autocuñas? Para otorgar masa inercial, es decir, peso inercial hacia a los penachos de la membrana autoconial. ¿Ok? Gracias a este peso o masa ejercida sobre de las autoconias, se va a producir un desplazamiento celular a favor de la gravedad o de la fuerza de aceleración lineal. Es decir, es un facilitador, es un sensibilizador de los movimientos que se pueden detectar por parte de las máculas. ¿Ok? Es decir, una manera de ejemplificarlo es, si yo estoy en esa posición, estoy sentado, la mácula sacular, que tiene más bien una posición vertical, gracias a este peso de estas otoconias, esta porción gelatinosa está colgando por efecto de la gravedad hacia abajo, ¿ok? Y este desplazamiento de la membrana gelatinosa y por lo tanto de la membrana otoconial y del penacho de cilios que tenemos aquí, se va a percibir, lo van a sentir y va a dar la información de que efectivamente la gravedad está acá abajo, está de abajo para arriba, ¿ok? Esa es la función justamente de las autoconias. En cambio, las crestas ampulares, cada cresta ampular va a estar constituida por un epitelio también de tipo neurosensorial, que va a formar un repliegue, ¿ok? Que va a ser de una disposición perpendicular a la luz del conducto, ¿ok? Fíjense cómo se hace un repliegue acá y acá, ¿ok? Este epitelio se va a coronar con una membrana gelatinosa que se llama cúpula, ¿ok? Ojo, esta cúpula, esta membrana gelatinosa que es similar a la de las máculas, no tiene otoconias, ¿ok? Solamente es la pura gelatina que como tal en ella va a repercutir y se va a amplificar el movimiento de la endolinfa, ¿ok? Como consecuencia de los movimientos angulares de la cabeza, ¿ok?
La cresta y esta cúpula, esta masa gelatinosa, van a cerrar por completo el conducto, evitando una comunicación de endolinfa desde el utrículo hacia el conducto semicircular, ¿ok? Por lo menos por este lado. Por el otro lado, por otra rama del conducto, sí va a haber una comunicación, evidentemente. Entonces, fíjense como un movimiento de cabeza, en este caso que estamos ejemplificando un canal semicircular lateral, se movió la cabeza en un plano horizontal, provocó un flujo endolinfático que hace que toda la cúpula se desplace hacia un lado o hacia el otro, y eso va a ser medido o va a ser percibido por los cilios que se encuentran en el epitelio sensorial. Bueno, esos epitelios los vamos a revisar, que están conformados por dos tipos de células especializadas, las células tipo 1 y las células tipo 2. Y esas células van a tener tanto características comunes como características propias, ¿ok? Dentro de las características comunes de estas es que tienen una organización muy similar a las células pilosas cocleares, ¿ok? También son dos, acuérdense que ya son internas y son externas, acá son tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 se parecen más a las internas cocleares y las tipo 2 se parecen un poquito más a las externas cocleares, ¿ok? ¿Qué tienen en común estas dos? Que son células bipolares, es decir, que tienen un polo luminal o endoluminal, que es donde está el penacho ciliar. Cuando hablo de penacho me refiero a este conjunto que tiene de cilios, estereocilios y sinocilio cada célula, ¿ok? Tanto la tipo 1 como la tipo 2. Y esos van a estar dentro de la luz del conducto semicircular, en contacto con la endolinfa, ¿ok? Entonces es un polo endoluminal y un polo basal, que está más en contacto con las fibras nerviosas, ¿ok? Este polo luminal tiene un penacho ciliar que está conformado de manera variable entre unos 40 a 100 estereocilios acomodados en filas semilunares, en formas de luna, de semiluna, ¿ok? Y en este penacho ciliar, que la mayoría, casi todas son estereocilios, solamente la última fila va a tener un sinocilio o kinetocilio, que es el cilio único y más grande de todos, de mayor tamaño. Y este sinocilio, su localización, es lo que va a marcar el tipo de polarización de la célula, es decir, hacia dónde se va a despolarizar o hacia qué lado se va a hiperpolarizar, ¿ok? Esta es una de las características comunes que tiene tanto la tipo 1 como tipo 2, es esta presencia de penacho ciliar, ¿ok? Bueno, esos estereocilios van a estar formados por filamentos de actina, a diferencia del sinocilio, que son más bien microtúbulos, ¿ok? Por eso es más rígido y más grande. Estos son un poquito más flexibles los estereocilios, ¿ok? Los estereocilios van a estar fijados a la célula, al cuerpo de la célula, a través de una red de actina que se va a llamar placa cuticular, ¿ok? A diferencia del sinocilio, que no está en la placa cuticular, sino que está unido al cuerpo de la célula directamente, ¿ok? Los sinocilios, los estereocilios van a estar unidos entre sí por unas tip links, que son como unas uniones eh, laterales apicales, que las van a unir como si fuera pues, así como que una maraña de cilios únicos entre ellos. Cuando uno se mueve, se va llevando a los demás como en filita, ¿ok? Y también los estereocilios van a estar unidos al sinocilio a través de estas uniones sinociliales, ¿ok? Bueno, esta disposición y esta presencia de los tip links son importantes porque son los que nos van a permitir la apertura de canales iónicos que vamos a revisar un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, esas fueron las características que tienen en común las células tipo 1 y las células tipo 2. Ahora, cada una, ahora sí vamos a mencionar cuáles son las características propias de cada una de las células. Por ejemplo, las células tipo 1 van a tener una forma un poquito más rechoncha, más gordita, más forma como de campana, ¿ok? Que se va a estrechar en un cuello coronado justo abajo de esta plaquita, justo antes de la zona endoluminal, ¿ok? Y este penacho propio de las células tipo 1 va a ser muy, muy denso en estereocilios, ¿ok? Van a estar muy juntitos y en mayor cantidad. Son los que pueden tener hasta 100 estereocilios, a diferencia de las células tipo 2, que es un poquito más separados entre ellos y en menor cantidad, que puede ser a partir de 40 estereocilios en adelante, ¿ok? Es un poquito más variable. Este, la forma de la tipo 2 es más cilíndrica, ¿ok? No tan
tan de campana como las tipo 1, ¿ok? Más cilíndrica. Otra diferencia que tienen entre estas dos es que las células tipo 1 contactan con una sola aferencia nerviosa, ¿ok? La cual tiene forma de cáliz y recubre casi en su totalidad el cuerpo de la célula tipo 1, ¿ok? El potencial de reposo, el potencial eléctrico de reposo del citosol de la célula tipo 1 es de alrededor de menos 70 milivoltios, ¿ok? Y si se fijan, nunca contactan directamente con fibras eferentes, porque hay fibras eferentes en este tipo de células vestibulares. Ahorita más adelante voy a mencionar para qué sirven estas fibras eferentes, ¿ok? Pero si se fijan, no contactan directamente con la célula tipo 1, sino que con las fibras nerviosas, ¿ok? En cambio, con las células tipo 2, donde no es una sola fibra nerviosa la que tiene la aferencia, sino que pueden ser dos o más, pero en menor superficie de contacto. Y aquí sí, las fibras eferentes sí pueden tener un contacto directo con el cuerpo somático de la célula tipo 2. ¿Ok? Su potencial de reposo es de un poquito menos negativo, es de menos 45 milivoltios. ¿Ok? Bueno, de una vez se los voy a mencionar. Estas fibras eferentes vienen de los centros integradores, específicamente, más que nada, vienen de las células de Purkinje del cerebelo, ¿ok? Tienen la función de sensibilizar o de disminuir la excitabilidad de las fibras aferentes, ¿ok? Es decir, pueden mejorar la señal, la liberación de neurotransmisores o la pueden bloquear, ¿ok? Es una de las funciones que tiene de modulación el cerebelo sobre el sistema vestibular, ¿ok? Más adelante lo voy a volver a mencionar, pero de una vez lo mencioné ya que tenemos esta imagen que está muy, muy bien hecha. Bueno, ahora, las células ciliadas van a codificar el desplazamiento de los líquidos endolinfáticos, ¿ok? Como al transformar una señal mecánica, que es la deflexión del penacho ciliar, en una señal eléctrica que se va a traducir como un potencial de acción sobre la fibra aferente, y a todo este cambio de energía, es decir, de una energía mecánica a una energía eléctrica de potencial de acción, lo vamos a llamar mecanotransducción o transducción mecánico-eléctrica, ¿ok? Que es básicamente el punto clave del funcionamiento del aparato vestibular, ¿ok? Una de las diferencias que también tienen entre las dos células, entre las tipo 1 y las tipo 2, es que las células tipo 2 son de tipo tónico, es decir, que incluso en reposo están descargando potenciales de acción, ¿ok? A diferencia de las tipo 1, que son de tipo fásico, es decir, que en reposo no están descargando nada, solamente descargan cuando hay una corriente de tipo despolarizante, ¿ok? O de excitación, ¿ok? ¿Qué diferencias hay entre esto? Fíjense, cuando hay una corriente de inhibición, o sea, hiperpolarizante, en una en otra, no hay ninguna descarga. Cuando están en reposo, las tipo 1 no descargan nada, están completamente cerrados sus canales iónicos, pero las tipo 2 sí están, ahí están todo el tiempo, aunque sea poquito, están descargando, poquito, poquito de baja frecuencia, pero ahí están, ¿ok? Cuando se despolariza la célula tipo 2, aumenta efectivamente sus descargas, pero nunca van a ser tan intensas o tan frecuentes como las de la tipo 1 cuando esta es despolarizada. ¿Ok? Esa es una de las grandes diferencias. Se fijaron la forma que tiene, que es más grande y por lo tanto tiene mayor cantidad de vesículas sinápticas, también puede entrar mayor cantidad de potasio y de calcio, es más excitable, tiene mayor capacidad de generar un potencial de acción al estimular a la fibra aferente que tenga y que justamente esta fibra está recubriendo por completo todo el cuerpo, ¿no? Tiene mayor cantidad de contacto espacial, ¿ok? En la sinapsis. Entonces, cuando la deflexión de las células por la corriente endolinfática es hacia el sinocilio, esto va a causar una despolarización, es decir, es una corriente o es una deflexión para excitar a la célula, ¿ok? Pero cuando la deflexión va en contra del sentido del sinocilio, va a haber una hiperpolarización, es decir, una inhibición. Bueno, ahora sí ya llegamos a una de las diapositivas más importantes de toda la presentación, en la que vamos a hablar como tal de la mecanotransducción, es decir, de la transducción de energía mecánica a eléctrica, ¿ok? Ese es el funcionamiento base de la célula tipo 1 o tipo 2 en cuanto a su fisiología celular. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues primero vamos a ejemplificar un estímulo,
vamos a ejemplificar como un conducto semicircular que va a ser estimulado. Para fines de ejemplo, vamos a utilizar el canal semicircular lateral derecho. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a estimular? Con un movimiento angular de la cabeza en sentido lateral hacia el lado derecho. Es decir, si yo muevo la cabeza de esta manera hacia el lado derecho, va a ocurrir que la endolinfa de este canal semicircular lateral derecho va a tener una corriente, un flujo endolinfático de forma en dirección excitatoria. ¿Ok? ¿A qué me refiero con dirección excitatoria? Es decir, que va a crear una deflexión del penacho ciliar en sentido en favor del sinocilio. ¿Ok? Cuando es al revés, en otro sentido, es de tipo inhibitorio. ¿Ok? En este caso, yo volteo hacia el lado derecho, el canal lateral derecho se excitó y el canal lateral izquierdo se inhibió. ¿Ok? Entonces, al ocurrir esta deflexión en sentido del sinocilio, solamente en el sentido sinocilio, por la posición de la actina de los estereocilios, se va a permitir o va a inducir la abertura de canales iónicos. ¿Ok? Al abrirse estos canales iónicos en los estereocilios, va a permitir que desde la endolinfa entre a la célula iones de potasio y de calcio al interior del citosol de la célula, en este caso tipo 1. ¿Ok? Al entrar estos iones cargados de carga positiva, va a ocurrir una despolarización de la célula. Recordemos que esa célula, su citosol en reposo, era más o menos de menos 70 milivoltios, ¿ok? Y menos 45 milivoltios en las tipo 2, ¿ok? Estamos ejemplificando con la tipo 1. Entonces, de una polaridad negativa de menos 70 milivoltios, al entrar carga positiva por estas entradas, por esos canales iónicos, va a cambiar la polaridad, ¿ok? La va a hacer más positiva, ¿ok? Entonces se va a despolarizar de menos 70 a menos 20, menos 10 milivoltios, ¿ok? Esta despolarización, este cambio de polaridad es lo que va a provocar que en el retículo endoplásmico de la célula, que tiene unos canales dependientes de voltaje, se abran, justamente se abran, y del retículo endoplásmico que está lleno de potasio, perdón, lleno de calcio, se va a liberar. ¿Ok? Gracias a que estos canales que solamente cambian, se abren cuando hay un cambio de voltaje, como el que tuvimos una despolarización, se abren y sale más calcio. ¿Ok? Más el que ya había entrado de la endolinfa, más el que se liberó aquí del retículo endoplásmico. ¿Ok? Entonces, este exceso de calcio en el citosol lo que va a hacer es que se van a adherir estos iones de potasio a las vesículas sinápticas que están en la membrana de la célula, ¿ok? Cerca, obviamente, pues de la zona de la sinapsis, ¿ok? En la membrana. Eh, Al unirse los iones de calcio a las vesículas, van a inducir que estas vesículas liberen en el espacio sináptico, estas hendiduras, van a liberar el neurotransmisor que están albergando, ¿ok? En este caso, el glutamato, ¿ok? Recordemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio de las células del oído interno, ¿ok? Tanto vestibulares como cocleares, ¿ok? Entonces se va a liberar aquí en la cavidad, en este espacio sináptico, mucho glutamato por acción del calcio en las vesículas sinápticas, ¿ok? Este glutamato se va a adherir, se va a adherir a los receptores postsinápticos en las fibras nerviosas, ¿ok? En la membrana de la fibra nerviosa, a estos receptores específicamente para glutamato, ¿ok? Entonces, esta unión va a activar canales de sodio dependientes de voltaje, ¿ok? En el que una vez que se unió el glutamato a la fibra, se abren estos canales específicamente para sodio cargado eléctricamente, entra el sodio a la fibra nerviosa y al entrar va a provocar la aparición del potencial de acción. Entonces, aquí culmina la transducción, ¿okay? De una energía mecánica a una energía eléctrica como potencial de acción en la fibra nerviosa de cada una de las células tipo 1 o tipo 2. ¿Okay? Esto es el mecanismo completo de la transducción. ¿Okay? De cómo una energía mecánica se convirtió a esto, a energía eléctrica. Ahora, no sé si se preguntaron por qué de la endolinfa entró al citoplasma de la célula tipo 1 o tipo 2
iones de potasio y de calcio. ¿Qué fue lo que provocó que estos iones entraran con tanta facilidad? ¿Ok? ¿Y por qué no fueron otros? ¿Ok? Bueno, eso se debe a, a las propiedades físicas y químicas de la endolinfa. La endolinfa, por lo tanto, se considera como el motor electroquímico de la transducción mecanoeléctrica. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué? Sí, seguimos pensando, ¿qué explica que se hayan metido estos y que hayan provocado toda esta despolarización y liberación de glutamato? Bueno, por dos principios. Uno que es el principio de gradiente eléctrico y otro que es el principio de gradiente químico. El principio de gradiente eléctrico nos dice que cuando dos cargas opuestas, una positiva y otra negativa, están presentes, se van a atraer entre sí. ¿Ok? Recordemos que el citoplasma tiene una carga negativa, recuerdo que tiene menos 70 milivoltios, ¿ok? Y la endolinfa es muy positiva, está llena de potasio y de calcio, ¿ok? Es un líquido sumamente concentrado en potasio y por lo tanto una gran cantidad de iones positivos, ¿ok? Entonces, al abrirse los canales iónicos, se van a abrir lo suficiente, van a poder permitir que se atraigan entre sí estas cargas y se va a permitir que donde hay mucha concentración positiva se atraiga hacia un medio más negativo. Por estos iones positivos de potasio y calcio entran con cierta facilidad, explicado desde un punto de vista de un principio eléctrico. Pero también hay un principio de gradiente químico, en el cual dice que un ion tiende a desplazarse de un medio muy concentrado a uno menos concentrado. Es decir, bueno, como hay mayor concentración de potasio en la endolinfa y muy poca en el citoplasma, en cuanto se abren los canales, dicen, acá dentro de esa célula hay poco potasio, acá somos muchos en la endolinfa, vamos a meternos. ¿Okay? Entonces, hay dos razones por las que se facilita y se explica la entrada de este tipo de cationes al citosol desde la endolinfa. ¿Okay? Entonces, he ahí por qué la endolinfa es tan importante en sus características ricas de potasio y de carga positiva. Bueno, en esta diapositiva vamos a revisar justamente los efectos que tiene eh, la deflexión de los cilios en cuanto a la apertura de estos iones, ¿okay? De estos canales iónicos. Vamos a ejemplificar aquí en estas células tipo 2. Recordemos que estas células tipo 2 son tónicas, ¿ok? Es decir, que en reposo, aquí estamos en excitación, aquí en inhibición y aquí en reposo. En reposo están descargando cierta cantidad de impulsos, ¿ok? Entonces, aquí lo que hay que observar es que cuando la corriente endolinfática es en contra del sinocilio, estos canales iónicos van a estar completamente cerrados, por lo tanto no entra potasio, no entra calcio y se hiperpolariza, es decir, de estar negativo se negativiza aún más el potencial en reposo de la célula. Por lo tanto, hay menor posibilidad de que se puedan abrir los canales dependientes de voltaje del citosol. ¿Ok? En cambio, en reposo sí hay una pequeña entrada parcial y pasiva de estos iones y que constantemente están descargando. Esto se observa sobre todo en las células tipo 2 de las máculas, sobre todo del sáculo. ¿Okay? Recordemos que el sáculo constantemente por el peso y la masa de las otoconias está descargando por efecto de la gravedad. ¿Okay? Y no ocurre lo mismo con las células tipo 1, donde son fásicas, que solamente cuando hay un movimiento de la cúpula o de la cresta en favor del sinocilio, es cuando va a haber realmente una despolarización efectiva. ¿Ok? Bueno, ya que revisamos ahora sí todo lo que fue la mecanotransducción, ya tenemos un potencial de acción, y las fibras nerviosas se unen para formar el conocido ganglio de Scarpa. ¿Okay? Y después del ganglio de Scarpa vamos a conformar estas fibras en los nervios vestibulares superior e inferior, de estas dos porciones del nervio vestibular, ¿okay? Que a su vez, una vez uniéndose a la información o a las fibras cocleares, van a conformar al nervio vestíbulo coclear, ¿ok? Al octavo nervio craneal, en su trayecto hacia el tronco cerebral. ¿Ok? Bueno, las vías vestibulares, recordemos que van a iniciar con una primera neurona en el ganglio de Scarpa, que proyecta hacia las neuronas secundarias al tronco cerebral. ¿Ok? Allí vamos a encontrar
cuatro núcleos vestibulares. Uno que se llama, uno que es superior, que también es conocido como vectoriu, uno lateral, que es el levators, el medial, que se llama Schwabe, y el inferior, que se llama roller o descendente también, ¿de acuerdo? Entonces son cuatro núcleos vestibulares en el tronco encefálico, ¿ok? Estos núcleos vestibulares vamos a ver que tienen ciertas proyecciones tanto aferentes como inferentes, ¿ok? Tienen cierta disposición y cierta función, ¿ok? En algunos casos son compartidas, en otros casos son más específicas. Los núcleos superior y medial, que son este y este, van a recibir sobre todo información de impulsos de las crestas ampulares, ¿ok? Y los núcleos inferior o descendente y el lateral van a recibir sobre todo información de los conductos semicirculares inferiores y de las máculas otolíticas, ¿ok? Pareciera que tiene cierta disposición como el canal, los canales, bueno, como la porción superior del nervio vestibular con el medial y el superior, y el nervio vestibular con el descendente y el lateral, pero no, realmente no es así, ¿ok? Coincide un poco, pero no es una regla que realmente tengan esta conexión tan directa, estas porciones del nervio vestibular, con la disposición de los núcleos vestibulares. Ahora, los núcleos vestibulares superior y lateral van a enviar fibras al fascículo longitudinal medial y tanto, sobre todo ascendente, ¿ok? Pero también puede ser descendente. Y por medio de estas van a hacer sinapsis con los núcleos oculomotores del tercer, cuarto y sexto par craneal, ¿ok? En cambio, los núcleos vestibulares medial e inferior van a proyectar sobre todo fibras al tracto vestibuloespinal, ahí sí van a ser más descendentes, ¿ok? Dicho tracto va a terminar dentro de la médula espinal a nivel cervical, ¿ok? Y en todo el trayecto hasta niveles lumbares. También existen conexiones con el cerebelo, las conexiones vestibulocerebelosas, tanto de neuronas de segundo orden desde los núcleos vestibulares, de los cuatro núcleos vestibulares, como puede haber algunas que son más directas desde el ganglio de Scarpa, ¿ok? Las fibras aferentes del cerebelo a núcleos provienen desde el flóculo, el nódulo y la óvula, es decir, lo que conocemos como el vestíbulo cerebelo. ¿Ok? Esa conexión permite la modulación conjunta del equilibrio entre el cerebelo y el sistema vestibular, lo que ya les había comentado. ¿Ok? Esta modulación que tiene el cerebelo sobre la función vestibular, en la que puede o propiciar una mayor sensibilidad o puede bloquear un poquito esta excitabilidad y hacer un poquito más disminuida la excitación de las zonas sinápticas. ¿Ok? Bueno, de todas esas conexiones, que son bastante complejas, algunas son hacia núcleos vestibulares, otras son al cerebelo, otras son a la médula espinal, otras se proyectan incluso a tálamo y a corteza, ¿ok? Podemos encontrar tres conexiones no conscientes, que no pasan por el tálamo, que constituyen reflejos, ¿ok? Recuerdo que son largos reflejos, son conexiones básicamente de tres neuronas en las que tenemos por acción por estímulo de una sensación, de una aferencia sensorial, vamos a tener una respuesta motora no consciente, ¿ok? Y estos tres reflejos son el vestíbulo ocular, el reflejo vestíbulo cólico y el reflejo vestíbulo espinal, que esos básicamente nos van a dar gran parte de la función vestibular de nuestro organismo, ¿ok? Vamos a reconocer a detalle estos tres reflejos. El reflejo vestíbulo ocular, que es digamos, como muchas veces el más importante para mantener la estabilidad ocular durante los movimientos cefálicos a fin de conservar la agudeza visual, es decir, mantener fija una imagen mientras movemos la cabeza, ¿ok? Es decir, yo puedo correr, yo puedo caminar, puedo saltar, puedo hacer cualquier movimiento que incluya movimiento de la cabeza y mantener la vista fija en un punto sin que se me altere, ¿ok? Siempre y cuando dentro de los límites del movimiento y de los ángulos. Es decir, lo que hace es que gracias a esta conexión que existe entre los núcleos vestibulares y los núcleos oculomotores a través del fascículo longitudinal medial ascendente, los ojos realizan movimientos cancelatorios o compensatorios en respuesta a un movimiento de la cabeza, ¿ok? Es decir, yo hago un movimiento de la cabeza y si quiero mantener la vista fija en un punto, el vestíbulo, a través de este reflejo, se va a encargar de mantener los ojos fijos en este punto, logrando una contracción de ciertos músculos oculomotores para mantener esta compensación o esta cancelación, ¿ok? La mayoría de los movimientos de la cabeza son combinados, no son tan simples como que nomás mover la cabeza hacia un lado y que solamente se excite o se inhibe un solo grupo de
sensores vestibulares, como en este caso los conductos semicirculares laterales, ¿ok? La mayoría de los movimientos de la cabeza son combinados. Estoy excitando más de uno, o puedo estar inhibiendo más de un órgano, o excitando más de uno también, ¿de acuerdo? Es un reflejo muy rápido, se mide aproximadamente 5 a 7 milisegundos de respuesta, de los más rápidos que podemos tener en todo nuestro cuerpo, ¿ok? Esta imagen, pues lo que va, es una imagen muy bonita porque justamente ejemplifica y resume bien todo lo que es el reflejo vestíbulo ocular. ¿Ok? Aquí lo que vamos a, a usar para poder hacer el ejemplo es una estimulación, como lo hicimos en el ejemplo pasado, de excitación de un canal semicircular lateral. En este caso, del canal semicircular derecho, lateral derecho. ¿Ok? Es decir, que la cabeza giró en el plano horizontal hacia el lado derecho. Esto provocó una corriente no linfática de excitación derecha y una de inhibición o de hiperpolarización de la izquierda. ¿Ok? Esto va a crear que las descargas de los núcleos vestibulares derechos sean de mayor carga, mayor descarga sináptica, por lo que vamos a tener aquí una vía excitatoria que después de los núcleos vestibulares va a ser un entrecruzamiento gracias a unas interneuronas hasta llegar al núcleo del sexto par, ¿ok? Contralateral. Es decir, que esta corriente del lado derecho, al estimular el lado derecho, yo voy a estimular del lado contralateral el, el núcleo vestibular que se encarga de los movimientos hacia el lado izquierdo de los ojos. ¿Ok? En este caso es el núcleo abducens, el sexto par, que va a inervar al recto lateral izquierdo del ojo izquierdo. ¿Ok? Va a hacer que este ojo se mueva a la izquierda. ¿Cómo hacemos que el ojo derecho se mueva a la izquierda? Pues inervando el recto medial derecho, ¿ok? Aquí hace otro intercruzamiento desde el núcleo abducens hacia la producción reticular del tercer par craneal para hacer justamente esta contracción del recto medial ipsilateral y acá una contracción del recto lateral contralateral. Es decir, contraigo este y contraigo este, que son los músculos que van a hacer que los dos ojos se hagan, vuelten hacia la izquierda ante un movimiento de la cabeza hacia la derecha, ¿ok? Lo voy a ejemplificar viéndome a mí aquí en el video. Vamos a poner mi dedo. Lo que yo quiero es ver todo el tiempo mi dedo que se vea presente. Y entonces, a pesar de que yo muevo la cabeza hacia un lado o hacia el otro, mis ojos están fijos en el ojo. Gracias a esa estimulación vestibular que le está diciendo a los ojos que se contraigan de manera que hagan un movimiento compensatorio. ¿Ok? Que se contraigan exactamente al mismo tiempo que la cabeza, pero en un sentido contrario al movimiento de la cabeza. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, esta fue la vía excitatoria, ¿no? Para excitar o para contraer a los músculos oculomotores que van a hacer el movimiento contrario a la cabeza. Al mismo tiempo va a haber una vía inhibitoria, ¿ok? Donde se hiperpolarizó, pues vamos a ver un descenso de las descargas sinápticas, por lo tanto va a haber un descenso de las descargas y va a haber una corriente, una vía inhibitoria en la que vamos a lograr que los músculos oculomotores que se encargan del movimiento hacia la derecha se relajen, pierdan contracción. Entonces van a favorecer que el ojo se mueva hacia la izquierda cuando el movimiento de la cabeza es a la derecha. ¿Ok? Esto es por una serie de entrecruzamientos para estimular a estos núcleos oculomotores. Este es un ejemplo de cómo funcionaría el BOR, el reflejo vestíbulo ocular, cuando tenemos un movimiento horizontal de la cabeza. Lo mismo ocurre cuando son estimulación de conductos semicirculares superior o posterior, pero ya no sería con esta musculatura, ¿ok? Específica, sino con musculatura que puede ser también de otros rectos, superior e inferior, o de los oblicuos superior e inferior. Va a ser una combinación dependiendo de cómo quiero, de cómo muevo la cabeza, cómo tiene que responder el ojo para hacer esta compensación. En la siguiente diapositiva tengo justamente esta tabla en la que podemos revisar la conexión o esta relación que tienen los conductos semicirculares con la musculatura oculomotora. ¿Okay? Por ejemplo, ya vimos ahorita que cuando el conducto lateral es excitado, va a contraer el recto medial ipsilateral y el recto lateral contralateral. ¿Ok? Inhibiendo de manera
sincrónica va a inducir la relajación del recto lateral ipsilateral y el recto medial contralateral, que fue básicamente lo que acabamos de ver en la imagen pasada. ¿Ok? Ya cuando hablamos de una excitación de un conducto semicircular posterior, vamos a excitar al oblicuo superior ipsilateral y al recto inferior contralateral. ¿Ok? Inhibiendo al oblicuo inferior ipsilateral y al recto superior contralateral. ¿Ok? Cuando yo excito a un conducto semicircular posterior, es porque hice un movimiento hacia atrás, ¿ok? En este plano, hacia arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantener la mirada hacia abajo, ¿ok? Por eso el oblicuo superior se encarga de meterse hacia abajo del ojo, al igual que el recto inferior, ¿de acuerdo? Y ocurre lo contrario cuando es el conducto semicircular superior, que son movimientos más bien también verticales hacia abajo, donde yo necesito que el ojo se eleve, ¿ok? En una respuesta a una flexión de la cabeza, ¿ok? Entonces aquí vamos a excitar al recto superior ipsilateral y al oblicuo inferior contralateral, ¿ok? Con sus contrarios inhibidos, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto al reflejo vestíbulo ocular. Ahora, en cuanto al reflejo vestíbulo espinal, esta la información que circula principalmente del núcleo vestibular lateral y en menor medida del medial, va a brindar información a las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal para regular la contracción de la musculatura antigravitacional. Es decir, la musculatura antigravitacional son principalmente músculos extensores de todo el tronco, ¿okay? Del tronco y de las extremidades. ¿Okay? Van a permitir que no suframos una caída. ¿Ok? Todo lo contrario, los flexores, ¿no? Los flexores pues, para que nos podamos descender, nos podamos agachar, nos podamos bajar. ¿Ok? Los extensores nos van a mantener erguidos y en bipedestación. ¿De acuerdo? Entonces, justamente son la contracción de los extensores y relajación de los flexores. Y va a mantener la estabilidad postural en reposo y en movimiento. ¿Ok? Básicamente es un efecto similar al reflejo vestíbulo ocular, pero no a nivel ocular, sino a nivel de musculatura, de extensores de todo el cuerpo, ¿ok? De la espalda, de las piernas, de los brazos, ¿ok? Para mantener justamente la bipedestación y el equilibrio en reposo y caminando. Y en cuanto al reflejo vestíbulo cólico, bueno, ocurre también una contracción de musculatura en el cuello, justamente lo que permite la estabilización de la cabeza en el espacio y en relación con el tronco y con la estabilidad del cuello, ¿ok? Nos adecua la alineación cabeza en relación con el cuerpo. Y esta es justamente lo podemos observar cuando hacemos, por ejemplo, estudios como los CBEMS, en lo que podemos evaluar la relajación de este arco reflejo por estimulación vestibular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el rol que tiene el cerebelo, justo con el vestíbulo ya algo comentamos. Primero hay que recordar que el cerebelo siempre se ha considerado como un centro de integración sensoriimotor involucrado en la modulación de la función motora de la cabeza y de la médula. ¿Ok? Al cerebelo le podemos encontrar diferentes regiones. Una es el paleocerebelo o espinocerebelo, el arquicerebelo, que es donde se encuentran las conexiones vestíbulo-cerebelosas, y el neocerebelo, que tiene más una conexión córtico-cerebelosa. En cuanto al vestíbulo cerebelo, pues lo van a conformar el lóbulo floconodular y la língula, que son esas porciones de color azul. ¿Ok? Son las zonas cerebelosas específicamente encargadas de tener una relación directa con el vestíbulo y del control y mantenimiento del equilibrio, así como también del control y movimiento de los ojos. Es un regulador, es un modulador de que estos movimientos sean lo más finos posible y los más equilibrados posibles. Como lo había comentado, tiene incluso de conexiones directas con los vestíbulos, a nivel celular, a nivel de las terminaciones aferentes de cada una de las células, incluso con las células tipo 2, tiene una conexión directa con el cuerpo somático de la célula tipo 2 y también con los núcleos vestibulares propiamente para modular justamente su tono. Este es importante conocerlo al momento de considerar la repetición vestibular en algunos pacientes, ¿ok? Porque justamente vamos a echar a andar ese tipo de mecanismos, no solamente corticales, sino también mecanismos de conexión vestíbulo-cerebelosa para facilitar ya sea
la función vestibular o incluso modularla y disminuirla para buscar una simetría cuando tenemos justamente lesiones unilaterales. Eh, ok, esta es una imagen de lo que es justamente la anatomía del cerebelo. Y vemos aquí el lóbulo floconodular, que es el principal porción que tiene una función vestibular del cerebelo. ¿Okay? Lo que sí sabemos de este flóculo y nódulo, que es un conjunto de dos porciones, es que el flóculo se encarga más de ajustar la ganancia del reflejo vestibulocular. ¿Okay? Y el nódulo más también ajusta no la ganancia del BOR, sino más bien la duración del BOR, ¿ok? Esta tonicidad del BOR que se mantenga mientras estamos teniendo un movimiento, ¿ok? Y se involucra también en el procesamiento de la actividad sensorial de las máculas, ¿ok? En el procesamiento de la percepción de movimientos lineares y de la gravedad, ¿ok? Y finalmente el vermis tiene un rol un poquito más regular el reflejo vestíbulo espinal gracias a estas aferencias propioceptivas que tiene directamente con estos núcleos y con la médula espinal. Bueno, con esta diapositiva llegamos a la parte final de la presentación en la que vamos a hacer una revisión de los puntos claves de toda la anatomía y la fisiología vestibular. Recordemos que el sistema vestibular, entonces, filogenéticamente es un sistema sumamente arcaico y es similar en casi todos los vertebrados, ¿ok? Y tiene ciertas características comunes con ciertos animales antiguos como los invertebrados. Bueno, el aparato vestibular se va a encontrar dentro de la porción petrosa del hueso temporal, ¿ok? Recordemos que casi todo el oído se encuentra dentro de la porción petrosa, a excepción del pabellón auricular y una pequeña porción más externa del conducto auditivo externo. El laberinto posterior, el laberinto se puede dividir de dos maneras, tanto anterior como posterior. El posterior corresponde que corresponde al laberinto vestibular y el anterior a la cóclea. ¿Okay? Y este mismo laberinto se puede dividir en una porción ósea y en un laberinto membranoso. ¿Okay? El laberinto membranoso se va a caracterizar porque está compuesto por 5 órganos vestibulares, 2 otolíticos, que son el utrículo y el sacúlo, y 3 conductos semicirculares, ¿ok? Que están dispuestos en los 3 planos del espacio, ¿ok? Es un lateral, uno superior o anterior y uno posterior, ¿ok? Entre ellos hay una angulación de 90 grados y el lateral tiene una angulación de 30 grados en relación a una línea horizontal, en un plano horizontal, ¿ok? Estos 5 órganos tienen a su vez ciertas zonas de neuroepitelio, ¿okay? Que es donde se lleva a cabo la transducción mecánico-eléctrica. ¿Okay? En el caso del utrículo y del sacúlo, estos neuroepitelios se van a conocer como máculas otolíticas. ¿Okay? Y también su disposición es importante. ¿Okay? La manera en que están acomodadas pueden percibir movimientos lineales, de aceleración lineal y de gravedad. ¿Okay? Y en cambio las crestas ampulares se encuentran en los conductos semicirculares, son 3 por cada oído, por cada lado, y detectan sobre todo aceleraciones de tipo angular de la cabeza. ¿Okay? De estos conductos semicirculares siempre es muy importante tener en cuenta la posición que tienen, la relación que tienen de un lado con el otro y la localización y los ángulos de cada uno. ¿Okay? Porque al momento de evaluar un nistagmo siempre tenemos que considerar qué músculos extraoculares oculomotores están estimulando por acción de qué conducto semicircular. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones vestibulares últimas? La estabilidad ocular, la estabilidad postural y la orientación espacial y de la gravedad. ¿Ok? A la función de las células tipo 1 y tipo 2 de los neuroepitelios, a su función de convertir una energía en otra, una energía mecánica, una energía eléctrica de potencial de acción, se le dice transducción mecánico-eléctrica, ¿ok? Y depende de las características físicas y químicas del endolinfa en la que podemos despolarizar a estas células, por la apertura de canales iónicos en los que hay entrada de potasio y calcio que van a liberar a su vez en la célula el neurotransmisor conocido como glutamato, ¿ok? Y esta transducción, esta despolarización se lleva a cabo por un desplazamiento por una deflexión del penacho ciliar de las células, que cuando este penacho tiene una inclinación en favor del sinocilio, es cuando va a haber una despolarización, y cuando es en sentido contrario al sinocilio, va a haber una hiperpolarización o una inhibición.
¿ok? Hay una relación directa entre los músculos oculomotores y los conductos semivesiculares, que eso hay que revisar siempre mucho, ¿no? ¿Para qué? Para poder mantener uno de los tres reflejos que tenemos vestibulares, el reflejo vestíbulo ocular, ¿ok? Que se va a encargar de mantener fija un punto visual cuando hacemos movimientos de la cabeza. Otro reflejo es el vestíbulo espinal y el vestíbulo cólico, que se van a encargar más del control y la estabilidad del cuello en relación con el cuerpo y de la estabilidad postural en reposo y en movimiento. ¿Okay? Son reflejos que nos ayudan a mantenernos erguidos y equilibrados, aunque estemos en movimiento. ¿De acuerdo? Y finalmente, el cerebelo es el gran modulador vestibular. Nos ayuda mucho a que estos reflejos y estas funciones vestibulares sean correctas, sean finas, sean exactas, y nos permite también mucho en la participación de los fenómenos de compensación vestibular. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí fue toda la presentación de anatomía y fisiología. Agradezco muchísimo su atención. Nuevamente agradezco al equipo de Intraacoustics México por la invitación. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado y que si tienen alguna duda estoy aquí para resolverla. Muchas gracias por su atención.